Hola amigos, se acerca la Navidad y miles de personas se alistan para comprar su primer Smart TV o renovar el que ya tienen porque se quedó obsoleto. Es increíble cómo en apenas 20 años los televisores han evolucionado de esto a esto. Y que en ese mismo tiempo el conocimiento en tecnología de televisores del 90% de las personas ha evolucionado de esto, bueno, a esto. Por eso cuando vas a una tienda y se te aparece el asesor de ventas, quien además ha sido capacitado para convencerte a comprar y te habla de 4K, píxeles, resolución, HDMI, OLED y todo ese tipo de términos complejos, podrían ocurrir dos cosas. O te cansas y le dices, ok, ganaste, me lo llevo. O abandona la tienda con las manos vacías y más confundido de lo que entraste. Pero no te culpo, porque no son términos sencillos. Por eso hice este video a mi estilo, para explicarte qué datos necesitas saber antes de comprar tu nuevo Smart TV. Y además, mostrarte el que yo compré y quizás eso te sirva como una guía. Lo malo, que Rick ayer salió a beber con sus amigotes y amaneció con una terrible jaqueca, por lo que solo me ayudará con el unboxing. Por eso, antes de comprar ponte cómodo y mira este video completo. Y si ya compraste tu Smart TV, igual mira este video completo y compara si las características que tú elegiste son las correctas. Y así puedas disfrutar de tu Smart TV por los próximos 6 o 7 años sin quedarte obsoleto. Vamos con el video. La resolución define el nivel de calidad de una imagen, es decir, qué tan fiel es la imagen que vemos en la pantalla con respecto a la imagen real. Y la clave para entenderla está en la cantidad de píxeles de cada pantalla. Expliquemos esto mejor con dibujitos. Todas las pantallas grafican las imágenes en una cuadrícula de puntos llamados píxeles, y mientras más píxeles quepan en esa cuadrícula, mejor será su resolución. Por ejemplo, si queremos graficar esta carita feliz en esta cuadrícula de 400 píxeles, ordenados en 20 por 20, lo mejor que obtendremos será esto. Si la cuadrícula tuviera más píxeles, por ejemplo 1600, la figura se vería así. Y si tuviera 40.000 píxeles, se vería así. O sea, mientras más píxeles, mejor calidad. De todos los formatos que hay en el mundo de la televisión, son 3 los más estándar. El aún sobreviviente formato HD o alta definición para pantallas con 0.8 millones de píxeles. El formato Full HD para pantallas más grandes con 2 millones de píxeles. Y el nuevo formato Ultra HD, comercialmente llamado 4K porque cuadruplica el formato anterior y hecho para pantallas más grandes aún con 8 millones de píxeles. Mi recomendación es obvia, elige una pantalla en 4K, pero no porque todo lo verás en 4K, sino que así estarás preparado para el futuro. Las pantallas 4K solo muestran videos 4K que hayan sido grabados con cámaras 4K y un procesamiento especial. Eso aún es muy caro y por eso hay tan poco contenido de este tipo. La mayor parte de lo que verás es HD y Full HD, pero si tú quieres probar toda la potente resolución 4K que puede mostrar tu nuevo Smart TV y además gratis, conéctalo a YouTube y busca YouTube 4K. Aquí encontrarás buenos videos gratuitos en alta resolución para probar tu nueva pantalla. ¿Y ya elegiste el tipo de pantalla de tu Smart TV? LED, QLED, OLED, sea lo que elijas, debes saber algo. Todas las pantallas del mundo tienen una característica común. Todas ellas deben generar luz, porque la única forma de poder ver un objeto es que éste emita o refleje la luz, porque así funcionan nuestros ojos. Entonces, de acuerdo a la forma como una pantalla genere la luz, te vas a encontrar dos tipos: las retroiluminadas y las autoiluminadas. Vayamos a explicar esto. Las pantallas retroiluminadas necesitan de una luz posterior o trasera para poderse ver, y hay 3 tipos de estas. Las pantallas LCD, que utilizan como luz posterior fluorescentes blancos, y precisamente esto la sacó de circulación, debido a que la luz de un fluorescente fluctúa y no es uniforme. Por eso al cambiar el ángulo de la pantalla, solo veíamos sombras. Las pantallas LED, que son actualmente las más vendidas y que cambiaron su luz posterior a tiras de diodos LED blancos. Estos generan una luz más uniforme, permitiendo ver mucho mejor las imágenes desde distintos ángulos. Y las evolucionadas pantallas LED con nanocristales, que también utilizan como luz posterior diodos LED pero azules. Y la evolución está en sus píxeles, a los cuales les agregaron unos microcristales que al contacto con la luz mejora notablemente el brillo, el tono y el contraste de las imágenes. Pero como la frase pantallas LED con nanocristales no es comercial, cada marca las promociona con otros nombres más marqueteros. Samsung la sacó al mercado como Quantum LED o QLED, LG la sacó al mercado como NanoCell y Sony la sacó al mercado como Triluminous. Todas estas pantallas son la misma tecnología con diferentes nombres. Mientras que las pantallas autoiluminadas ya no necesitan luz posterior, porque es el propio píxel quien genera y controla su propia luz. Es decir, en estas pantallas cada píxel es como un LED microscópico.
Estas son las modernas pantallas OLED y como no necesitan espacio para iluminación posterior, pueden hacerlas tan delgadas como 3 o 4 milímetros. Aunque mi recomendación esté condicionada por el presupuesto, igual te recomendaría una pantalla LED con nanocristales, en la marca y modelo que tú prefieras. QLED, NanoCell, Triluminous, probablemente te costará de 150 a 300 dólares más que una pantalla LED común, pero la calidad de imagen bien que valen la pena. Aunque son más modernas, no te recomendaría una pantalla OLED, aún son excesivamente costosas, de 3.000 dólares hacia arriba aquí en Perú. Consumen más energía y sufren de un problema técnico llamado quemadura de pantalla que debes averiguarte muy bien antes de hacerte con una. Una pregunta de examen. ¿Qué hace que un televisor común se convierta en un Smart TV? Jalado. Un sistema operativo. Gracias al sistema operativo, un televisor se convierte en un sistema inteligente y en un portal a internet. Pero ¿cuántos sistemas operativos hay? ¿Y cuál deberías elegir tú? Eso lo vamos a explicar ahora. Son 3 los sistemas operativos más importantes que dominan el mercado de los Smart TV. El sistema operativo WebOS, que es exclusivo de LG y que está presente en el 15% de los Smart TV del mundo. El sistema operativo Tizen, que es exclusivo de Samsung y que se encuentra instalado en el 25% de los televisores del planeta. El sistema operativo Android TV, que domina el 45% de la cuota de televisores y que no es exclusivo de nadie porque es un sistema abierto. Es decir, no le pertenece a ninguna marca. Estos 3 sistemas operativos controlan las plataformas Smart del 85% de televisores del mundo y le dan la capacidad inteligente a tu televisor. Son muy parecidos en cuanto a experiencia de navegación y funciones, por lo cual el usuario no presta mucha atención durante su elección y la mayoría de personas hasta desconocen su existencia. Mi recomendación: las 3 plataformas son muy buenas y con los años las han venido mejorando cada vez más, pero yo te recomendaría la plataforma Android TV, básicamente por 3 cosas. Primero, porque es un sistema abierto, no tiene dueños, por eso muchas marcas la eligen y la traen ya instalada. Marcas como Sony, Philips, Hitachi, RCA, Xiaomi, Sharp y muchas marcas más. Estas fuerzas de marcas la mantienen en constante desarrollo y es por eso que es la que más actualizaciones recibe. Segundo, tiene la ventaja de tener a Google Play como tienda de aplicaciones y todos sabemos que es aquí donde se encuentra la mayor cantidad de apps para Smart TV. Y tercero, y la mejor ventaja para mí, es que en los nuevos modelos de Smart con Android TV ya traen el Chromecast integrado. Sí, este dispositivo que sirve para conectar el celular al televisor y al que yo ya le hice varios tutoriales, ya viene construido dentro del Smart TV, lo que le da una completa compatibilidad con cualquier dispositivo Android. Todas las potentes características de las que yo podría hablarte de un Smart TV no tendrían ningún sentido sin un poderoso procesador. Y así como te fijaste de cuántos núcleos era tu celular antes de comprarlo, tu Smart TV no debería ser la excepción. No voy a profundizar mi explicación en electrónica ni procesamiento porque es demasiado complejo, así que vamos directo a la recomendación. La mayoría de Smart TV tienen un procesador de 2 núcleos, pero si te alcanza, yo te recomendaría un procesador de 4 núcleos. Claro, si quieres que el sistema operativo vaya fluido y sin atracones. Actualmente ya hay televisores con 6 y hasta 8 núcleos, pero eso influirá en el costo final. Créeme cuando te digo que con 4 núcleos será suficiente. Y el último dato es el sintonizador digital. Consideré importante agregar este dato porque el próximo año, sea el 2020, se inicia el apagón analógico aquí en el Perú. El apagón analógico es el corte que van a sufrir todas las cadenas televisivas que actualmente emiten señales analógicas para ser reemplazadas por señales digitales. Y estas nuevas señales digitales no podrán verse en tu flamante Smart TV si no trae de fábrica un sintonizador TDT, con el formato elegido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de nuestro país, porque hay como 6 formatos diferentes. Cuando yo compré mi Smart, me fijé muy bien en este aspecto, ya que las tiendas comerciales aún tienen modelos del 2018 y 2019 que las marcas ya no pueden vender en otros países y los colocan en Perú sin sintonizador digital, ya que no hay una norma que lo prohíba, como por ejemplo la tiene Chile. Y bien, avisados están, el próximo año no los quiero ver salir corriendo a comprar un decodificador para ver la nueva TDT cuando lo pudieron haber elegido e incorporado en su nuevo Smart TV. Bueno amigos, no son todos los datos que hay que saber de un Smart TV, pero sí son los más importantes que podrían ahorrarte un dolor de cabeza y una mala inversión. Y bien, como el flojo de Rick ya empieza a levantarse, le pediré que me ayude con el unboxing del nuevo Smart TV que yo elegí. Por fin llegó mi pedido. Ahora revisaré si es realmente lo que pedí. Como ya he tenido Samsung, esta vez elegí un Sony Bravia modelo X80e de 55 pulgadas. Este modelo es gama premium y me costó unos 3.000 soles. Pueden ver que soporta resolución 4K y HDR,
o alto rango dinámico, que no le expliqué por tiempo, pero es otra tecnología que pronto revolucionará las imágenes. Además, según lo explicado, tiene pantalla Triluminous y plataforma Smart Android TV. Este modelo trae el Chromecast integrado y la etiqueta que garantiza que sí tiene sintonizador digital con el formato elegido para el Perú. Como Rick parece el más entusiasmado por conocer el Smart, le pondré una silla para que chismosee bien. Mientras que yo revisaré que todo esté conforme en el interior. Ahora los televisores son más fáciles de desempacar. Solo hay que retirar los seguros plásticos inferiores y la caja saldrá completa. Los televisores gama premium no utilizan plástico en su acabado, sino filos metálicos como aluminio, lo que les da una presentación mucho más fina. Una ventaja de tu Smart con Android TV es que lo puedes configurar con tu cuenta de Google directo desde tu celular Android. Ahora solo a colgarlo de un buen rack y asegurarlo bien. Listo, ya que no saben quién lo va a estrenar primero. Claro que será después que Rick termine de ver su serie favorita. Tranquilo, amigo. Algún día tú también serás famoso como Rex. Ahora sí, por fin, Rick compartirá el televisor conmigo. Ja, aunque más interesado lo veo en jugar con su huesito. Bien amigos, hice este video porque he visto a muchos familiares y amigos ansiosos por comprarse un nuevo Smart TV, pero con muy poco conocimiento como para hacer una buena elección. Así que espero que les sirva muchísimo. Javier Guerrero. Y como siempre les pido, regálame un like, comparte este video y suscríbete a mi canal. Rick y yo les estaremos muy agradecidos. Ayúdanos y democraticemos la tecnología.